vamos a ir a todos los detalles, pero vamos a ver un poquito. Entonces empecemos hablando de las variedades de Schubert en el Grassmanniano. Entonces tenemos, pues, otra vez depende, pero para el propósito de este curso es una definición. Pero si ustedes leen variedades de Schubert sería más que todo un teorema. X es una variedad de Schubert en el Grassmanniano si es la imagen bajo una proyección de una variedad de Schubert en la variedad bandera. Entonces, esta proyección la estoy llamando distinto porque caí en cuenta que la P era coordenadas de Fluker. Entonces, esto P, I, P, I es una proyección donde simplemente tenemos una bandera A y no K. Y solo se acuerda de del késimo espacio vectorial. Entonces, si miramos este mapa, es un mapa de la variedad bandera de varios Grassmannianos y solamente se acuerda de uno. Y si miramos la imagen de esto, de una variedad de Schubert bajo este mapa, les da una variedad de Schubert en el Grassmanniano. Y similarmente, tenemos que, digamos, C es una celda de Schubert. Sí, es la imagen bajo la proyección de una celda de Schubert. Este tipo de proyecciones, no me acuerdo en este momento exacto pues, cuál era el problema exacto, pero ya habíamos hablado de ellas. Entonces, hagamos un ejemplito. Escogamos esta variedad de Schubert, que consiste de las banderas, tales que la bandera está representada por una matriz de la siguiente forma. A por M, no, tal que vamos a usar el teorema de Fourier. Por M, tal que el rango de M hacia abajo es menor o igual que el rango hacia abajo de la permutación, que en este caso es 0, 0, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Vamos a mirar. Cada una de las entradas de esta matriz es más grande, es menor o igual, es más grande que cada una de las entradas de esta matriz. ¿Listo? Entonces hagámoslo, escojamos P, o Pi, perdón, Pi sub 2. Y esto debería ser 4, ¿no? Entonces la imagen es simplemente la imagen. Pi sub 2 de X 2, 4, 1, 3 es igual al conjunto de planos en C a la 4, tales que B está representado por una matriz N, tal que
el rango hacia abajo de n es menor o igual que, y ahora pensemos pues, como este solo se acuerda de las dos primeras columnas, la proyección manda es la matriz, o sea la matriz M, si tenemos una matriz en general voy a apuntar a este porque no escribí M, pero solo se acuerda de las dos primeras columnas porque ese es el espacio dos-dimensional. Entonces esto simplemente queremos que se satisfagan las condiciones de las dos primeras columnas. Entonces escribamos, bueno, y si ustedes miran a ver esto qué significa, podemos realmente decir, bueno, esto es una variable Schubert. Y de hecho, pues podemos traducir esto a una condición de intersecciones o de dimensiones. Entonces, si toman esta imagen, lo que pueden hacer es, mirando estas condiciones, entonces consiste de los espacios vectoriales dos-dimensionales, tales que lo siguiente es cierto. La dimensión del span de 1 intersectado con B es mayor o igual que 0. O sea, esto sería, lo podemos llamar un ejercicio. La dimensión del span de E1, E2 intersectado B es mayor o igual que 1, y la dimensión del span de 1, E2, E3 intersectado con B también es mayor o igual que 1. O sea, con estas condiciones de rango ustedes pueden deducir estas condiciones de dimensiones. Y miremos una cosa acá. Listo, entonces, pues hay ciertas de estas condiciones que no son necesarias y tenemos que pensar en álgebra lineal. ¿Qué condiciones no son necesarias? O sea, acá creo que esta no es necesaria porque tenemos un espacio dos-dimensional en un espacio cuatro-dimensional intersectado con un espacio tres-dimensional. Se tienen que intersectar en un espacio uno-dimensional. Entonces, pues ahí está, es como en paréntesis, realmente no es muy necesario. La 2 implica la 3. También, la 2 implica la 3. Y sí, no sé si habrá otros. Pues miremos. Porque lo siguiente que quería decir es que esos que escribí allá en el tablero de la derecha son todas las variedades de Schubert, del Riemanniano. Entonces, claro, esto es, otra vez, esto es un ejercicio. O me creen o toca hacer un ejercicio. Pero estas son todas las que hay. Entonces, esta debería ser una de esas. No sé cuál es. No escribí mis notas, entonces me tienen que decir. No alcanzo a ver los dos. O sea, ¿es esta? No sé. Bueno, eso es prometedor porque tiene esa condición. Pero eso querría decir que esta, pues no es necesario. ¿Y esta condición nos está diciendo algo o no? O sea, no, ¿cierto? No, porque están tan tibios. Claro que no, o sea que, bueno, la dimensión no es negativa. Gracias por esa condición tan útil. Entonces, ahí vemos, esta es esta. Y ahí las escribí todas.
Entonces, ahora lo que quiero hacer para conectar pues, a las funciones simétricas, vamos a hablar de geometría numerativa. Entonces, ¿de qué se trata? Pues eso simplemente trata de entender cuando usted, o sea, digamos, uno aprende en álgebra lineal que intersectan, depende de dónde estén, ¿cierto? Pero si están en C2 intersectan dos líneas que escogen arbitrariamente, o sea, la mayoría de las dos líneas que ustedes escojan en R2 se van a intersectar en un punto. Y en R3 ya la mayoría de las líneas, si escogen un par de líneas en R3, probablemente no se intersecten y cosas así. Entonces, geometría numerativa estudia este tipo de problemas pues para espacios vectoriales, variedades algebraicas, etc. Entonces, hablemos del problema de Schubert. Entonces, el problema de Schubert pregunta, ¿cuántas líneas en T a la 3 sub C? Porque a pesar de que ustedes todos están dando trabajo en el espacio proyectivo, antes cuando la gente hacía geometría enumerativa y hace muchos años la gente era de una, espacio proyectivo. Entonces, hay muchos libros clásicos que se van de una al espacio proyectivo. Entonces, ¿cuántas líneas en el espacio proyectivo tridimensional intersectan 4 líneas dadas? Entonces, listo. Pues esto, acuérdense que yo lo he mencionado, pues no lo escribí con mucho detalle, pero acuérdense que si esto les confunde, como así, líneas en... Y vamos a hablar más de las líneas en acá, pero si solo la idea del problema los confunde, localmente este espacio proyectivo es un C a la 3, entonces están pensando, pueden imaginarse el problema como aún en R3, si tienen 4 líneas que ustedes escogieron, y ahí toca pensar un poquito cómo se escogen. Quiero saber cuántas líneas intersectan esas 4 líneas que ustedes escogieron. Entonces, vamos a nombrar las 4 líneas. Son L1, L2, L3 y L4. Bien, solo un nombre. Y ahora vamos, pues, no sé. Acá ustedes se pueden dar cuenta que depende mucho de la posición de las líneas. Entonces lo vamos a responder. Primero, hagámoslo geométricamente. Vamos a asumir lo que vamos a asumir es que lo siguiente. Tenemos un dibujo como esto, ¿cierto? Entonces esto va a ser L1 y L2. L1 y L2 se intersectan. Tenemos otro L3 y L4. L3 y L4 se intersectan. Y vamos a asumir que L1 intersectado a L3 es igual a N1 intersectado a L4, igual a L2 intersectado a L3, igual a L2 intersectado a L4, que todas estas intersecciones son vacías. Y lo último que vamos a asumir es lo siguiente. Es que, o sea, estas líneas, y ahí pues si me dibujo, o sea, esta línea está en un plano, el plano 1,2, llamémoslo P1, y este es otro plano, y pues P3, 4.
Entonces tenemos esos dos planos y lo que queremos asumir es que P12 y P34 no son paralelos. ¿Listo? Entonces ahí hay un pequeño ejercicio de álgebra lineal y es que pues sí puedo encontrar líneas que satisfacen todas esas propiedades. Pero asumamos, sí se puede, o sea, ejercicio sí se puede. Entonces ahora vamos a ver que en este caso hay dos líneas que pasan por las cuatro líneas o que intersectan las cuatro líneas. ¿Cuáles son las dos líneas? No sé, ¿qué línea? ¿Hay alguna línea que puedan ver? Que pase por o que intersecte L2, L1, L3 y L4. Sí, una. Voy a llamar L1, ¿cierto? Entonces, L1 pasa por L1 intersectado L2 y L3 intersectado L4. ¿Cierto? ¿Y qué otra línea habrá? Pues se imaginarán que no hemos usado los planos. Entonces, ¿qué pasa cuando tengo dos planos que no son paralelos? Se tienen que intersectar. Entonces, ¿y en qué se intersectan? En una línea. Entonces, ahí pues mi dibujo, ahí sí tendrán que L2 es la intersección, o pues es la intersección de P1, 2 y P3, 4. Entonces, esas son las dos líneas. Pero bueno, se imaginarán esto es un caso muy general. Puedo hacer que 2 sea más grande, o puedo, pues qué pasa en general, o sea, si uno se imagina que hay una medida en el espacio de líneas, que es lo más común, ese tipo de cosas, entonces, pues esto, listo, súper chévere, es un ejercicio de álgebra lineal, pero no, pues, no es muy formal en el sentido en el que lo resolvimos para este caso, pero si quisiéramos hacer otro caso nos tocaría trabajar harto. Entonces vamos a hacer una traducción a variedades de Schubert. ¿Listo? Entonces, ¿cuál va a ser la traducción? Vamos a, bueno, primero deberíamos recordar que P3C era este cociente, C4 menos 0, y era un cociente donde este era el escalar, que podemos meter y sacar, pues que podemos multiplicar cualquier representante acá por un escalar distinto de 0 y todos nos van a dar el mismo punto en el espacio proyectivo. Entonces, con esta idea es bueno hacer una pequeña observación. Tenemos el siguiente lema. Líneas en P3, en el espacio proyectivo complejo tridimensional, corresponden a elementos del Grassmanniano 2, 4. Entonces hagamos de pronto una idea de la demostración. Entonces la idea es, ¿qué es una línea? Una línea es la intersección de un cierto número de hiperplanos.
Sí, así que una línea en P3 sub C. Siempre una línea es una intersección de el mayor número de hiperplanos que no da un punto. Dimensión menos 1. Ahora, pues acuérdense que estamos en el espacio proyectivo, entonces los hiperplanos en general son ecuaciones de esta forma. Igual a cualquier cosa, pues a un número. Llamémoslo C. Pero acuérdense que estamos en el espacio proyectivo, entonces esto tiene que ser homogéneo. Entonces tienen que ser polinomios homogéneos. Entonces, tenemos estos dos hiperplanos y estos hiperplanos tienen que satisfacer que el rango de esta matriz es 2. Tiene que tener el mayor rango, porque si no, pues serán linealmente dependientes, no nos dio lo que queríamos, ¿cierto? Entonces, ahora, es decir, una línea es igual a la variedad de estos dos polinomios. Donde a los A y los B satisfacen que el rango es 2. ¿Sí? Entonces, pues las variedades proyectivas son, al menos ya conocemos algunas. Variedades, sí, espacios vectoriales son variedades. Esta observación nos está diciendo eso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues porque estoy hablando de eso. O sea, acuérdense que queremos demostrar que las líneas corresponden a elementos del plasmaniano. Pues ya es ahí, ya tenemos la correspondencia. Entonces, tenemos, para hacer la correspondencia más explícita, tenemos lo siguiente, que un sistema de ecuaciones homogéneo en 3 variables. Espérate, 3 debería tener 4, ¿no? Sí, debería tener 4. 4 variables. Sí, debería tener 4. Pero nada más cambia en términos de rango. Ah, 3. 4 en total. 16. ¿Cierto? Bueno, entonces tenemos un sistema homogéneo en 4 variables. Con matriz de coeficientes n. Tiene en C4, me fui a C4 por esta, pues por esta razón y por esta razón. Tiene en C4 como solución, tiene como solución en C4 un espacio vectorial de dimensión que, pues, la misma cuenta que habíamos hecho antes, porque antes, pues, para saber, o sea, tenemos que restarle la dimensión de C4, que ahora va a ser 4 y no 3, y el rango de la matriz.
Si usamos esta descripción y miramos a las ecuaciones, nos dan elementos del Grassmanniano 2, S4. Entonces, continuamos con nuestra traducción al Grassmanniano. O sea, vamos bien porque estamos hablando, ya vimos que hablar de líneas es hablar de puntos acá. Entonces, pues lo que tenemos es que las líneas L1 hasta 4 son elementos o corresponden a elementos del Grassmanniano 2, C4. Entonces, ahora vemos que el problema de Schubert se vuelve algo distinto. ¿Qué se vuelve? En este lenguaje entonces vamos a, bueno, sí. Lo estamos traduciendo, se vuelve al siguiente. Queremos calcular el tamaño de esta variedad. Quiero mirar todas las líneas proyectivas o planos en sala 4 que intersectan todas mis Ws, que son las líneas con las que empezamos. Y si definimos lo siguiente, o sea que estoy haciendo algo no muy, solo lo separé. Si definimos esto para cada uno de los i's, queremos encontrar esto es igual a el tamaño de x1 intersectado x2 intersectado x3 intersectado con x4. Entonces acá queremos saber la cardinalidad de la intersección de ciertos objetos. Y se podrán imaginar que todavía pues no hemos usado eso, lo dejé en el tablero por alguna razón. Pero queremos de pronto describir, es usar variedades de Schubert. Entonces, digamos, sin pérdida de generalidad, podemos asumir que X1 es el span de 1 y de 2. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿qué es X1? No, X1 no, W1. W1. Entonces, espera. Distinto, ¿cierto? Y hay cara confundido. No, o sea, esta intersección siempre es 0. Sí, o sea, siempre contiene 0. Quiero que contenga algo más, ¿cierto? Quiero que contenga algo. Quiero que intersecte o sea, todos dos espacios dos dimensionales se intersectan, pero eso no quiere decir que las líneas proyectivas se intersecten. Quiero que los planos se intersecten. Sí, perdón. Entonces, ahora sí, asumamos que W es esto. Entonces, si W es esto, ¿cuál variedad de Schubert tenemos? ¿Qué es X1? ¿De abajo?
pues miremos, ¿qué es X1? X1 es los espacios vectoriales, tales que B intersectado con el span de 1, E2 es distinto de 0. ¿Cierto? O sea, esto nos implica que B tiene que ser igual a este span. No. Entonces realmente no puede ser este porque esto, si fuera este sería X1 solo sería un punto. Sí, entonces no sé cuándo que podrá ser. Entonces X1 es una variedad de Schubert. Entonces queremos intersectar una variedad de Schubert con otros objetos que pueden ser un poco raros. Entonces vamos a hacer vamos a hablar un poquitico de técnicas avanzadas que se usan para calcular este tamaño. Entonces vamos a hablar un poquito, no mucho, un poquitico de cohomología. De pronto algunos saben, no sé. Yo sé que algunos saben homología, pero voy a hablar de cohomología por un minuto. Entonces, ¿qué voy a decir? Entonces, la cohomología de un espacio, pues en este caso va a ser el grassmanniano. Bueno, y pues voy a escribirlo en rojito porque no lo voy a escribir todo el tiempo, se vuelve un poco denso, pero yo debería decir en dónde estoy cogiendo los coeficientes. Sí, eso rojo no va a ser importante. Entonces la cohomología del grassmanniano es un anillo es simplemente un anillo, eso es todo. Y pues, ¿qué es el valor de este espacio, de este anillo? Entonces se usa la aplicación. Lo vamos a usar hoy va a tener una aplicación, nos va a resolver el problema de Schubert, pero la aplicación básicamente es una herramienta para entender al grassmanniano y sus variedades, hay varias opciones. Pero pues lo que hace es que realmente generaliza la característica de Euler. Si uno sabe la característica de Euler para politópos o no sé para qué más, y eso se puede generalizar a otros tipos de figuras geométricas y pues la característica de Euler es simplemente pues eso tiene cierta información, pero uno quisiera saber aún más, codificarla en un anillo y entonces es como, si ustedes entienden la idea de por qué es interesante la característica de Euler, es una forma de entender figuras a partir de un número, esto es un paso más adelante. Entonces, y en este caso, pues lo vamos a describir en cierta forma más o menos explícita. Entonces, tenemos el siguiente, pues lo voy a llamar de pronto una proposición que, pues así como las celdas de Schubert en la variedad de bandera son disjuntas, las celdas de Schubert en el grassmanniano son disjuntas. Y dan todo. Entonces, el grassmanniano, o sea, la n, es igual a una unión disjunta de celdas de Schubert, de todas las celdas de Schubert.
cuando ustedes tienen algo así, y acá celda, pues yo lo dije en palabras por ahí, esa palabra es importante, celda, es decir, hay mucha libertad. Acuérdense que para calcular la dimensión de una celda es solamente contar el número de entradas que no están determinadas. Entonces, cuando tenemos eso, hay una propiedad muy buena que se satisface. Y es que podemos describir una base de este anillo. Tiene como base lo siguiente. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Aquí, esto es simplemente la forma que se usa y la idea acá es simplemente que hay un generador. O pues sí, un elemento de la base indexado por la variedad X. Sí, esta es la notación que se usa. O sea, alguien puede haber escrito de pronto, no sé, una f sub x o algo así, pero escogieron esta notación, entonces vamos a usar. Entonces ya estamos teniendo una descripción más concreta de este anillo. Ya les dije, listo, tenemos esto, y claro, los pueden sumar, pero nos falta una operación, que es cómo multiplicar. Entonces acá para sumar uno suma abstractamente, debería decir eso un poquito, o sea, si tienen a por x más b por y, no, pues sí da eso, ¿no? A más b por x les da a más b por x, o sea, la suma es suma formal, ¿cierto? Y la multiplicación, aquí es donde se vuelve interesante. Si multiplican x por y, lo que les da es la clase de la intersección. Pero, pues, o sea, hay que tener un poquito de cuidado. Una razón por la que, pues, uno siempre debe tener cuidado es que acá uno tiene que asegurarse que la intersección es transversa. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere decir con eso? Podemos hacer un ejemplo sobre transversidad. Pues, transversalidad. Entonces, digamos que tenemos y igual a x a la 3. Y tenemos una línea, no sé, digamos, esta línea. Entonces, esta, bueno, en negro, es y igual a x a la 3, y eso va a ser, digamos, pues, la voy a llamar a. A va a ser igual a la variedad de y menos x a la 3, y b va a ser la línea. Entonces, listo, pues en teoría uno simplemente puede intersectarlos y les da eso, pero no nos gusta porque esta línea es muy especial, no es una intersección transversa. O sea, si ustedes mueven esta línea hacia abajo o hacia arriba, les cambia el número de intersección. Entonces, pues no es lo ideal. O sea, y acá es donde uno empieza a ver que hay que realmente pensar. Hay que pensar en el espacio complejo porque hay raíces. O sea, si ustedes mueven esto, ven solo una raíz, pero en el espacio complejo puede haber más. Pero intuitivamente, esta no es una línea, esta intersección no es transversa. Lo que uno quisiera es
realmente mover B para que la intersección sea más general. Y esto es un hecho, si miran esta variedad en C2, la mayoría de las líneas intersectan esa variedad en 3 puntos. Hay unas especiales que no lo hacen, entonces ahí, aunque bueno, pues no sé si este es el mejor ejemplo. De pronto subamos un poquito, porque ahora me preocupé por cosas de o alguien va a ver el video, ¿qué tal? Lo voy a subir un poquito más porque hay una buena para desde. Entonces, simplemente moví la línea, no le cambié la dirección, solo la moví, y entonces ahí uno sí ve los 3 puntos. Entonces, es el tipo de cosas que uno debe hacer, que en este caso, A por B es igual a la clase de A intersectado con B'. Esto es bien rarito. Y no es para nada fácil. Estamos hablando de teoría de la intersección, que es bien difícil. Entonces, pues, o sea, cada esto es confuso. ¿Cómo puedo saber si escogí cómo cambiar B? O sea, aquí, esto debería ser un anillo, o sea, no sé qué está pasando. Entonces, vale la pena describirlo de una forma distinta. Entonces, volvamos al grassmanniano. Volvamos a esto. Esto era sobre intersecciones transversas. Pero ahora volvamos a este anillo. Y en este anillo, pues intersecciones transversas es un poquito más. Sí, es más. Pues. Para hacer intersecciones transversas, uno simplemente. No sé, o sea, si se dan cuenta, para hacer intersecciones transversas acá, y lo voy a decir en palabras porque a la hora de la cuenta no va a importar mucho. Para hacer intersecciones transversas acá, si se dan cuenta, todas las variedades de Schubert están con respecto a una base. La base E1, E2, E3. Y nosotros, pero ustedes se pueden imaginar que pueden hacer variedades de Schubert con respecto a otras bases. E4, E2, E1 o aún más generales. E1 más E2, E1 más 5, E3 más 6, E4, así. Pueden escribir cualquier base y pues uno tiene otras variedades que tienen significado matemático. Es decir, el hecho de que acá estén las E no es muy importante y definitivamente no es para nada importante desde el punto de vista de la cohomología. Entonces, cuando uno quiere hacer intersecciones transversales, uno simplemente tiene que cambiar la base para que sea un poquito más general. ¿Para qué? Porque pues, si quisieras intersectar aquí, o coger el producto de X1 por X1, pues en teoría eso nos debería decir que es la intersección de X1 con X1 que es X1, pero no, eso no es lo que queremos. Lo que hacemos es que podemos X1 intersectar con X1', donde acá cambiamos la base usada para definir las variedades de Schubert. Entonces, pero a pesar de que listo, o sea, no se ve muy intimidante, igual hay uno que hace preguntas, o sea, si yo cambio la base, ¿cómo sé que la intersección es transversa? Eso no es una pregunta fácil. O sea, si yo escribiera acá E2, E4, E3, y los intersectos y mi intersección transversa, no es para nada claro. Entonces, todo esto, pues, dice que, pues, esta descripción que les estoy dando es como se define, o sea, uno tiene que aprender esto de cohomología, pero o sea, si uno puede describir esto en una forma mucho mejor, gana muchísimo. Entonces, pues, redescribamos esto usando funciones simétricas. Esto es un teorema muy bonito. Entonces, para hoy, ustedes van a pensar en el siguiente ejercicio. Ahora,
Entonces, el siguiente ejercicio es que las variedades de Schubert en el grassmanniano K, C a la N están indexadas por los diagramas de Young que se pueden escribir, pues que son lambda, tales que lambda es un subconjunto, y acá creo que, bueno, voy a escribir como es, yo creo que esto no va a ser muy largo, pero va a ser un subconjunto de un rectángulo. Esto es una cuadrícula, y este va a tener como este lado, va a tener, o sea, esto va a ser K y N menos K. Entonces ustedes para este caso pueden, este caso es el caso para empezar a pensar el ejercicio, pueden encontrar diagramas de Young para indexar cada una de estas. Y pues listo, o sea, en cierta forma esto está diciendo un poquito más, o sea, uno siempre puede indexar si tiene la misma, o sea, esto les está diciendo que la cardinalidad de los dos conjuntos es la misma, entonces uno puede indexarlos. Pero la idea es indexarlo en cierta forma que el diagrama capture la geometría. Y de pronto, pues, poder decir, pues si este está indexado por este diagrama y este por este otro, el hecho de que este contiene a este, se puede ver combinatoriamente, o sea, este ejercicio está pidiendo algo más por ese lado. Pero, basado en eso, tenemos el siguiente teorema. Y si quieren leerlo lo pueden leer en el libro de Fulton. Entonces, lo que quiero decir es que existe un homomorfismo de el anillo de polinomios de Schur. Ese sub lambdas, donde lambda está contenido a la cohomología. Y esto ya, pues, ustedes que han aprendido sobre los polinomios de Schur, todo esto ya les da mucho más poder. Porque una vez ustedes pueden reconocer, bueno, pues escribamos acá más o menos cómo es el mapa, o sea, dependiendo de cómo escojan en el ejercicio, ustedes pueden mandar el polinomio de Schur a la clase de la variedad de Schubert indexada por ese lado. Pero acá esto depende o sea, depende de cómo lo resuelvas, que pues ahí. Pero este teorema nos dice cómo multiplicar. Si tenemos la variedad asociada a un lambda y asociada a un no simplemente multiplicar los polinomios, escribir como combinación de los elementos de la base y todo eso, entonces esto les da un montón de poder. Entonces, tal vez para
para acabar, vamos a acabar temprano. Vamos a resolver el problema de Schubert en una forma moderna. ¿Pero ese mapa es sobre? ¿Perdón? ¿El mapa es sobre? Sí. O sea, la forma en la que la gente generalmente dice es, esto es que la clase de esta la clase de esta variedad, o sea, este símbolo, está representado por ese subnombre. Entonces, hacer cohomología aquí es hacer computaciones con polinomios de Schur. Entonces, la solución moderna del problema de Schubert, es, pues acuérdense que teníamos esta clase, o sea, queríamos calcular esta intersección. Entonces, usando cohomología, esto se puede traducir a calcular la multiplicación de estas clases. Pues, esto no es que sea igual, esto es una traducción y ya vamos a ser muy explícitos sobre la traducción. ¿Listo? Ahora, algo que pues podemos reescribir, que eran los otros, los xy's. Entonces, nosotros ya dijimos que x1 era eso, y podemos imaginarnos que, o pues de hecho los xy's, los otros xy's, son el conjunto de b's, tales que la dimensión de, no sé, de algo distinto, llamémoslo un E2, porque es 2-dimensional, prima o algo así, intersectado B, o I, algo así. Es mayor o igual que 1, donde cambiamos la base. Pero, pues, como uno puede cambiar base y no cambiar la clase, esto es lo mismo. Afuera, no a la puerta. Es decir, en cohomología, ustedes pueden cambiar acá, esto es algo que está acá, en cohomología, si ustedes consideran un espacio vectorial, una variedad que pareciera que es de Schubert, lo único que no les cuadra es que la base está distinta. Ay, este era W, ¿cierto? Este era WI. O sea, acá podemos simplemente escoger una base que seguro contenga una base para esto. Y es simplemente cambiar la base en vez de tener E1, E2 y 3. Tenemos una base distinta, pero esto tiene el sabor de una variedad de Schubert. Lo único que cambió fue con qué estamos intersectando. Entonces, cuando ustedes hacen eso, la clase de esa variedad es simplemente igual a la clase de la variedad de Schubert con E1, E2 y 3. Entonces, esto es lo que queremos calcular. Ahora, pues lo que les dije entonces, queremos calcular esto. Entonces, queremos saber qué es esto, qué es igual a esto. Esto nos dice algo sobre la intersección, sobre la geometría de la intersección, este producto. Y realmente, esto va a ser igual a, o sea, esto, bueno, escribamos un poquito más. Esto no es un elemento de la base que yo les escribí. Entonces, x1 a la 4 se puede expandir en la base y la cardinalidad de x1 intersectado a x2 intersectado a x3 intersectado a x4 va a ser igual al coeficiente de la clase de un punto. Entonces esto no es para nada obvio, pero es un hecho. Es cómo se puede usar cohomología para resolver el problema de Schubert. Entonces acá entre todas estas variedades de Schubert, ¿cuál es un punto? La de abajo.
Entonces, pues ya simplemente dependiendo de del ejercicio, ustedes cómo resuelvan ese ejercicio, pero una forma de resolverlo es decir, listo, entonces el x1 que tenemos allá lo vamos a relacionar al lambda que va a ser 1,0. ¿Sí escribieron lambdas así? O sea, no voy a hacer el dibujito porque ahí sí me voy a equivocar, pero sí. Entonces uno puede corresponder con lambda 1,0 y el punto, la variable de Schubert que es el punto, uno lo puede corresponder al mu, que va a ser 2,2. Entonces, aquí lo que queremos es lo siguiente. Tenemos x de 1, de 1,0, perdón, a la 4 va a ser igual a s 1,0 a la 4. Y no sé si ustedes hicieron esto o no, pero si ustedes lo multiplican y lo expanden y lo escriben en la base de Schur, les da lo siguiente: 2, s de 2,2 más s de 3,1 más s de 2,1,1. Y entonces dijimos que pues este es el punto, esto corresponde al punto. Y entonces esto va a ser la cardinalidad de la intersección. Es decir, que lo que hicimos geométricamente al principio, pues resulta que si era el caso, pues no es el caso más general, pero caracterizaba el caso más general. Sí. ¿Me puedes explicar de nuevo por qué esa intersección se debe calcular como el coeficiente de límite? Ah, no, pues eso sí, no sé, Nantel. Do you know? Why is this? So why the coefficient of the partition representing the point captures the intersection? Cuando un punto tiene una intersección de línea en esta realidad, en general condition, en un punto de su línea. Mira la definición de un punto. No, pero no es eso. The question, I guess, is more like, why is it this coefficient and not any other? Las otras son cero. Ah, son 0. Son cero. Parece nada más. O sea, si todos los lambdas se salen afuera del cuadrado y entonces se vuelven 0, o si no hay nada más. Si hay otros, si les hubiera salido un 3 lambda s, no sé, 2, 1, ahí la intersección sería infinita. Entonces, no importa cuál fuera el coeficiente. Entonces, los únicos casos en los que la intersección es finita es cuando el resultado es de esta forma. ¿Listo?